Hola, ¿cómo están? La temporada de la Ópera de París empieza con fuerza después de meses de incertidumbre a causa de la pandemia, con una puesta en escena de Ifigenia en Táuride de Gluck, firmada por el polaco Krzysztof Warelkowski, con dirección musical en alternancia de Thomas Henkelbrock e Iñaki Encina Ollón. Y precisamente para hablarnos de la puesta en escena de Ifigenia en Táuride, Iñaki Encina Ollón ha sido tan amable de venir a nuestros estudios. Muy buenas tardes, Iñaki. Buenas tardes, Jordi, encantado. Muchas notas, ¿no?, en la obertura de Ifigenia. Sí, muchísimas. Empieza con esa tormenta, hay que meterlas ya todas para crear esa tensión de esa tragedia lírica. Increíble. Permíteme, Iñaki, que explique antes que nada que has nacido en la localidad vasca de Escoriatza en 1978, si no me equivoco, aunque creciste en Vitoria, creo. Es cierto que estudias música desde muy niño, un poco por casualidad, porque un día acompañaste con solo 4 años a tu hermana a clases de solfeo y eso te gustó. Así es, así es. Yo soy de una familia no musical, grande, somos 6 hermanos. Y bueno, pues mi madre, que tenía muchísimo trabajo, una tarde dijo a mi hermana Leire, que es la siguiente por encima, pues yo tenía 4 años, ella tendría 9, dijo, llévate a tu hermano a la clase de solfeo porque no doy abasto. Y ahí llegué yo, me pusieron a hacer claves de sol y me encantó. Y me di cuenta de que tenía oído absoluto. Bueno, al final el País Vasco también son muy cantarines. Mi familia, por parte de madre, que son navarros, siempre se han cantado jotas. No sé, como que era muy natural lo de cantar y sí, enseguida sentí una afinidad y luego ya me inscribieron a mí en clase de solfeo y así estaba tranquilo. Tu primer instrumento fue el piano, ¿no? Pero la tradición coral del País Vasco también pesó mucho en tu carrera. Sí, muchísimo. Empecé con piano, evidentemente, pero enseguida entré en un coro de niños que tenía muy buen nivel en Vitoria y bueno, ahí es donde yo creo que me he formado como músico porque cuando tú tienes 11, 12, 14 años y estás cantando obras de Britten, obras de Bartók, que es una experiencia ya musical que adquieres desde muy joven. Y yo enseguida me convertí en el pianista acompañante porque tenía buena lectura y bueno, les hacía un buen servicio. ¿Qué años tenías cuando empiezas a acompañar a tus compañeros del coro? Pues bueno, en el coro empezaría con 8 años, que es cuando me instalé en Vitoria, y yo creo que a partir de las 12 o 13, pues al principio éramos un par de chavales que ya estábamos en el conservatorio estudiando piano y pues tú toca esta, tú toca la otra, y luego pues yo tenía más afinidad y más ganas de meter horas al instrumento, así que... Eh, Continúas tus estudios en Francia, en Toulouse, en el conservatorio, donde vas a estudiar dirección de coro y de cantantes, ¿no? Cuéntanos, ¿qué es lo que hizo que tuvieras que mudarte a Toulouse para estudiar Pues mira, música? cuando obtuve mi diploma de piano, el diploma profesional en Vitoria, pues no tenía muy claro qué hacer, y sobre todo a raíz de que había participado en este coro juvenil mundial. Había hecho una primera gira en Taiwán y Filipinas, había conocido a mucha gente joven estudiando por todas partes en Europa y me di cuenta que quizás era el momento también para mí de salir de Vitoria. Y tenía una compañera de clavecín, porque también estudié clavecín y tengo un diploma de clavecinista, que ya se había marchado a Toulouse y me dijo, ¿sabes que en Francia puedes hacer un diploma para ser pianista acompañante? Que yo ya lo estaba haciendo, o sea, ya estaba acompañando clases de canto, acompañando el coro, y dije, no sabía que podía obtener un diploma de acompañante. Y no me lo pensé, me fui a Toulouse, entré en la clase de acompañamiento y en la clase de perfeccionamiento de piano de Thérèse Dussault. También en España vas a estudiar dirección de orquesta por ejemplo, con Enrique García Asensio, gran director que dirigió la Orquesta de Radio y Televisión Española y que además participaba en programas de divulgación musical, ¿no? Sí, en ¿Los otra veías tú? generación, yo no he conocido esos programas en la tele, pero bueno, mi madre me hablaba, pero García Asensio sí era el que salía en la tele. Sí, tuve la suerte de tener buenos profesores. Primero empecé con Panula, que es el creador de la escuela de dirección finlandesa, que ha sido profesor de Sapika Salonen, etcétera. Y luego a García Asensio, que es muy buen técnico, él fue asistente de Chelevidake, y la verdad que bueno, la técnica de dirección la adquirí con él. ¿Cómo se te mete en la cabeza eso de querer dirigir una orquesta? Hoy en día no solamente es un problema musical, hay que ser un buen político, diplomático y economista además, ¿no? Sí, pero esto uno no lo sabe cuando se pone a estudiar, ¿eh? Uno piensa que va a hacer música y luego tienes que hacer muchas otras cosas. Yo estaba estudiando
piano, no esta clase de acompañamiento, y estaba en la clase de Thérèse Dussault en Toulouse, y ella me orientó, me dijo, deberías hacer dirección de orquesta, tienes capacidad, tienes carisma, bueno, tienes como actitudes para ello. Y entre tanto, bueno, hubo esta reforma musical en España, con la LOX, etcétera, se crearon los nuevos conservatorios superiores que existen ahora, entre ellos Musiquene en San Sebastián, y yo volví a Musiquene pensando que iba a seguir estudiando piano. Me interesaba, de hecho, estudiar con Marta Zabaleta y me inscribí para hacer la clase, bueno, para hacer las pruebas de acceso. Y para estar seguro dije, bueno, además de piano vamos a poner dirección de coros, que yo ya tenía un bagaje en la dirección de coros, y dirección de orquesta, porque ya era algo que la gente me iba diciendo, deberías hacer. Pero mi primera opción era piano. Entré en las tres, hice las tres pruebas de acceso y me llamaron de la dirección. Iñaki, ¿qué vas a hacer? Tienes tres opciones, elige. Y me dijeron, tienes 23 años ahora, es buen momento para hacer una clase de dirección de orquesta. Tienes oído absoluto, tienes cualidades, piano está muy bien, pero hay miles de pianistas, te aconsejamos que hagas dirección. Y bueno, ahí me metí a hacer dirección, sin saber muy bien dónde me metía, pero bueno, enseguida le cogí el gustillo. Y a partir del 2005 vas a venir aquí a París, vas a trabajar durante 4 años en el Atelier de la Ópera de París como pianista acompañante y director asistente del Atelier. Un trabajo enorme, ¿no? ¿Cómo llegas a aprenderte una ópera tan rápido? Son 3 horas, 4 horas de música a veces para el piano, además de las réplicas de los cantantes y de todo lo que hay dentro. Sí, es muchísimo trabajo. Bueno, yo por una parte estaba estudiando dirección de orquesta, ¿no? Donde uno ve el repertorio sinfónico, etcétera, trabaja la técnica, pero yo ya me di cuenta que yo lo que quería era hacer repertorio lírico. Siempre me había gustado trabajar con cantantes, ya tenía mi diploma de acompañante, y yo me di cuenta que en un conservatorio no iba a aprender a dirigir ópera. Hace falta entrar en una ópera, es donde se aprende a dirigir ópera, porque en ningún conservatorio, ni el Superior de París, ni la Juilliard School de Nueva York, tienen posibilidad de montar una producción de ópera. Y si consiguen montar una producción con el departamento de canto, etcétera, y consiguen ponerte una puesta en escena, va a ser un director invitado el que dirija, no va a ser un alumno de dirección. O sea, es imposible que los alumnos de dirección podamos dirigir una ópera dentro de nuestro programa de estudios. Entonces decidí hacer las pruebas para la Atelier Lyrique, que se llamaba en la época, la Academia de la Ópera de París, como pianista repertorista. Volví a retomar el piano, tuve que hacer mis pruebas de acceso, y ya las pruebas son bien duras porque tienes que preparar 5 óperas, tienes que ser capaz de tocarlas. Y al principio, cuando uno empieza en este trabajo, ¿qué es lo que hace? Meter muchas horas al piano. Y no es necesario meter horas al piano. Tienes que meter muchas horas en una mesa con la partitura. Tienes que integrar esa música, absorber, conocer muy bien el libreto, conocer el texto, traducirlo bien, bueno, idealmente hablar los idiomas, y luego los dedos van a encontrar su sitio. Si tú tienes ya las habilidades pianísticas, cuando la armonía está integrada, al final lo que hace falta es que seas capaz de tocar, de adaptarte rápido, no el hecho de tocar todas las notas. Allí en el atelier vas a conocer a los mejores directores del momento y ahí precisamente vas a asistir en varias óperas a Thomas Hankelbrook. ¿Cómo es Thomas Hankelbrook? Es alemán, especialista en música barroca también, ¿no? Sí, él creó su propio grupo, el Balthasar Neumann, ¿no? Su orquesta. Yo me propusieron asistir a Thomas cuando terminé en el atelier, es decir, cuando ya había finalizado mis 4 años en el atelier, lo primero que me propusieron, la dirección de Bastilla, la directora de casting, me dijo, Iñaki, tenemos a Engelbert que viene a hacer Idomeneo, ¿quieres ser su asistente? Sí, vamos para adelante. Y bueno, trabajar como director asistente es una labor desconocida, la gente no sabe muy bien lo que hacemos y ni siquiera nosotros sabemos muy bien lo que vamos a hacer, porque cuando llegas a una producción tú te la tienes que haber preparado como si fueses a dirigirla ese mismo día. A veces tienes un director que va a estar presente constantemente, con lo cual tú vas a estar tomando notas para los cantantes, o a veces el planning necesita que mientras uno hace lecturas con orquesta, otro esté en el ensayo escénico, pero también puedes llegar a un ensayo, y es lo que me sucedió con Hengebrock, y él no estaba. Yo llegué al primer ensayo en la Ópera Nacional de París como asistente de Idomeneo. ¿Dónde está el director titular? No estaba. Y yo estuve varios días dirigiendo directamente con los cantantes. Estaba Joyce Di Donato, cantaba Idamante, etc. Y al cabo de unos días apareció Tomás. Yo me presenté, soy tu asistente. ¿Qué tal va todo? Yo, pues muy bien. Estupendo, pues mañana vuelvo. Que hay algunos directores que delegan mucho. Ahora Tomás me conoce muy bien, hemos hecho Bodas de Fígaro en Ex, hemos hecho Ifigenia varias veces, y ahora me parece normal que delegue, pero en su momento pues él confió en que la Ópera Nacional de París le había puesto un asistente competente. Entonces realmente es un trabajo que puede ser muy duro, con mucha responsabilidad y muy anónimo, porque al final no diriges tú los espectáculos, ¿no? Permíteme, Iñaki, que muestre unas imágenes de un concierto en Tokio que dirigiste a la Metropolitan Orquesta ahí del Teatro Metropolitano de Tokio, con el segundo concierto de Rachmaninoff.
muy alejado, ¿no? Del clavecín y de la música barroca, el concierto de Rachmaninoff. Es romanticismo puro, ¿no? Sí, post-romanticismo, ¿no? Ya llevado como al extremo. Sí, pero una obra maravillosa y bueno, que fue un lujazo hacer con este pianista tan bueno que es Mario Herring, que como te comentaba va a tocar aquí próximamente en septiembre, tocar aquí en París. El público japonés, el público de Tokio, imagino que estaban fascinados contigo, ¿no? Bueno, yo creo que es un público muy que están un poco fascinados también en general con todo lo que viene de Europa. Les gusta siempre mucho lo de firmar autógrafos, te buscan a la salida. Y fue un concierto muy interesante porque en el mismo concierto tenía que dirigir el segundo de Rachmaninoff, el concierto de Grieg y el concierto para violín de Sibelius. Bueno, fue intenso, fue intenso. Al final a mí me parece más fácil dirigir repertorio sinfónico o un concierto porque lo que ensayas básicamente luego sale así. Cuando tú diriges ópera es otro cantar. Son muchas semanas de ensayo para luego llegar al de la función y muchos factores que pueden influir, ¿no? El cantante está cantando de memoria, la distancia, el foso. Entonces, la verdad que es muy cómodo dirigir sinfónico y bueno, ese repertorio pues era un lujazo. Lo disfruté mucho. Iñaki Encina, volviendo a esta puesta en escena de Ifigenia en Táuride, que se estrena en la Ópera de París, la puesta en escena del polaco Krzysztof Warilowski está totalmente de actualidad, está situada en una residencia de ancianos, además atormentados por la muerte y su pasado, ¿no? ¿No es un poco difícil como puesta en escena para el público? Mira, fíjate que evidentemente es una puesta en escena contemporánea, ¿no? Muy contemporánea, donde hay escenas de mucha violencia. Al final es una tragedia lírica que tiene un contexto de violencia, ¿no? De esa familia de los Atrídas, donde, Clitemnestra ha matado a Agamenón, Oreste ha tenido que matar a su madre. O sea, esa violencia está patente en la partitura. Pero a mí me parece que es una puesta en escena muy, muy bonita. Aunque es muy contemporánea, tiene muchos efectos de luz, de reflejos con cristales que para mí magnifican la sala de Garnier, porque que tú estés mirando en escena, pero que estés viendo el reflejo de esa cúpula de Chagall, me parece que es, hay unos efectos realmente muy impresionantes y me parece que el público puede disfrutar muchísimo. Y de hecho yo no sé cómo puede funcionar esta puesta en escena, que sé que se ha hecho en otras óperas, por ejemplo en Stuttgart, sin Garnier, porque me parece que está concebida para iluminar esta sala, ¿no? Con tanto efecto de reflejo. Es un lujo, ¿no? Trabajar en ese marco, ¿no? Sí, y fíjate lo que es muy curioso, que igual hay gente que no lo sabe, que para nosotros sea evidente, que es que la Ópera Nacional de París tiene dos sedes, Bastilla y Garnier. Y casi todas las óperas se hacen en Bastilla. Lo más normal es hacer ópera en Bastilla, ballet en Garnier. Y yo todas las producciones que he tenido que hacer en la Ópera Nacional de París, Hippolyte Aricie, Idomeneo, una creación contemporánea que fue la Série, siempre han sido en Garnier. Siempre he estado en Garnier. Nunca he puesto los pies en el foso de Bastilla, a pesar de que hice 4 años en el programa de jóvenes artistas y los estudios, las aulas que teníamos son en Bastilla. Entonces siempre me ha tocado trabajar en Garnier. Más bonita, ¿no? Sí, es Claro preciosa, que sí. preciosa. Hablando de tu actividad como pianista, continúas, acabas de grabar, va a salir al mercado, un disco dedicado a las canciones de Albéniz, muy poco conocidas, con una cantante que seguramente conociste allí en el atelier de la Ópera de París, con la guatemalteca Adriana González, que ha estado aquí con nosotros más de una vez. ¿Cómo ha sido eso de grabar las canciones de Albéniz? Pues fíjate que no conocí a Adriana en el atelier, yo conocí a Adriana mucho antes y fui yo quien le trajo a París para que finalmente audicionase y entrase en el atelier, porque yo conocí a Adriana en el Coro Juvenil Mundial. Adriana formó parte de este coro, del que yo ya había formado parte cuando yo era joven, porque Adriana es mucho más joven que yo, Adriana tiene 29 años, yo tengo 43, pero a mí, el año en que Adriana participó en el Coro Juvenil Mundial, me pidieron si podía ir a preparar el coro para hacer la novena de Beethoven. Y ahí conocí a Adriana, que me dijo, quiero ser cantante de ópera. Bueno, en Guatemala no hay un teatro de ópera. ¿Qué puedo hacer? Y yo, un año y medio después, la invité a venir a París a una producción que yo hacía de Zaneto de Mascagni y organicé una audición para ella en la Ópera Nacional de París. Le propusieron el rol de Zerlina para una producción del Ópera Studio y luego entró en la Ópera Studio. Así que Adriana nos conocemos desde hace muchísimo tiempo. Y ya tuvimos un primer proyecto discográfico que para mí era muy especial, que era grabar las obras de Robert Dussault y Hélène Kováty, que fueron los padres de la que fue mi profesora de piano, Thérèse Dussault, en el Conservatorio de Toulouse. Y bueno, ese proyecto fue, yo quería hacerlo y funcionó bien, lo disfrutamos, hemos tenido muy buenas críticas. Premiado, además, Y ¿no? sí, En Alemania. sí, muchos premios en Alemania y con muy buenas críticas. Y yo estas canciones de Albéniz las conocía
un poco por casualidad, porque la verdad es que nunca se programan, nunca las he visto programadas en conciertos. Ahora empiezan, ahora estoy empezando a ver gente que programa las baladas italianas, pero bueno, sobre todo las canciones de madurez de Albéniz, que son esas últimas 15 canciones en inglés. Es un repertorio muy rico, muy complejo. Las últimas 4 dedicadas a Fauré, que él ya compuso después de haber compuesto Iberia, que es su obra cumbre. Entonces realmente estamos hablando de la madurez de Albéniz como compositor. Y yo tenía en la cabeza que esto hay que grabarlo. Y Adriana me parecía que era la persona ideal, porque no solo es bilingüe, ya que se educó en inglés con su madre que había vivido en San Francisco, sino que además canta en francés perfectamente, ya que ha vivido aquí en París, y en italiano y en español. Así que era la ideal para hacer esta integral de canciones de Albéniz. Me contabas que Albéniz, sabemos que nació en Cataluña, en Camprodón, pero que casi nació en Vitoria, ¿no? Sí, hay biografías que le llaman el Alavés, porque su padre era vitoriano y su hermana mayor nació en Vitoria, la otra hermana había nacido en Pamplona, pero el padre se mudó a Gerona, a Camprodón, y Albéniz es catalán, nacido en Cataluña. Por supuesto. En fin, pues ya lo saben. Tienen una oportunidad el próximo 2 de octubre para escuchar, para ver a Iñaki Ondecina Ollón dirigir Ifigenia en Tauride en la Ópera de París, la Ópera Garnier, La Bonita. Muchísimas gracias, Iñaki, por haber estado con nosotros. Permíteme también que dé las gracias a Lucian Bisangué y a Julián Lenga, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa, y también enviar un saludo muy especial a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en toda América Latina, gracias a una cadena de televisión que se llama Unión Continental Latinoamérica, que emite desde Montevideo, en Uruguay. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional. No se queden. Hasta luego. Faveur, puisque